Bueno, pues Dios les bendice y saludamos a nuestros amigos, nuestros hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Dios les bendice. Y continuamos con nuestra serie Adoración, ¿sí? Con nuestra serie Adoración. Y hemos estado revisando algunos aspectos de lo que implica la adoración. La adoración no solo es el venir a la iglesia y levantar las manos, postrarnos delante de Dios y tener un tiempo de adoración, ¿sí? Adoración también es eso que hacemos aquí en la iglesia, también lo podemos hacer allá en nuestra casa, en nuestros tiempos de oración, en nuestros tiempos de comunión, pero también la adoración implica renuncia, implica un esfuerzo, la adoración es buscar a Dios en espíritu y en verdad, y ahí veíamos en esa enseñanza que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar, el que nos va a motivar, nos va a ayudar a conectar con Dios. Y hoy vamos a ver otro tema relacionado con la adoración, en el cual pues Dios busca que nosotros le adoremos. ¿A cuántos de los que están aquí, a ver, levante la mano a quién le gustan los días de quincena, cuando reciben su quincena? Todos, ¿verdad? Bueno, quincena, bueno, o cada semana cuando recibes tu pago por el trabajo que has realizado durante toda la semana, ¿verdad? ¿Y qué decimos cuando cuando recibes el cheque o recibes ahí la transferencia o el efectivo? ¿Qué dices? Gracias a Dios, ¿verdad? Es lo primero que sale de nuestra boca. O cuando te invitan a comer, cuando te invitan a comer y qué dices, gracias a Dios, ¿sí? O cuando es el día de tu cumpleaños, como hoy es cumpleaños del hermano Mauro, felicidades. Y bueno, pues damos gracias, ¿no? O sea, es algo en el cual pues damos gracias a Dios. O o cuando todo marcha bien, cuando estamos alegres, estamos gozosos, cuando es un viernes y te invitan tus amigos, a lo mejor sales con ellos a tomar un café o, o te invitan al cine o se organiza una reunión ahí con el cónyuge y salen a tomar un café o vacaciones, ¿no? O sea, son tiempos en los cuales estamos alegres, estamos gozosos. Y es muy fácil, ¿no? El que le digamos a Dios gracias o el que digamos gloria a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay felicidad en el corazón. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando es todo lo contrario? Cuando no es un tiempo de alegría, cuando no es quincena, cuando a lo mejor son 2 días antes de la quincena y que a veces se anda batallando para llegar a la quincena. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer cuando todo marcha en nuestra contra? Cuando a lo mejor hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando hay una enfermedad. ¿Qué es lo que podemos hacer en ese tiempo? Bueno, es lo que vamos a revisar en este día a través de esta enseñanza. Le hemos titulado Un grito de angustia y un canto de alabanza, ¿sí? Así como tomé el título literal ahí de un salmo, ¿sí? Un grito de angustia, un canto de alabanza. Cuando cuando escuchas la palabra David, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? David, el de la Biblia, no el de las mañanitas. ¿Eh? No, ese no, el David de la Biblia. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra David? Un adorador, muy bien. Un rey, un hombre conforme al corazón de Dios. Guerrero, sí. ¿Qué más? Humilde. ¿Qué más escuchas de él? Bueno, ¿qué más se te viene a la mente? Un pastor, era adorador porque siempre buscaba alabar y adorar. Traía su arpa. Bueno, sí, buscaba siempre estar ahí en comunión, en contacto con Dios, ¿no? Buscaba adorar, ¿sí? Y una de las referencias que tenemos de David es que era un adorador. Entonces quise estudiar un poquito acerca de David para que a través de la vida de David aprendamos
qué era lo que él hacía, qué era lo que hacía David. Y bueno, pues David tenía un corazón de adorador, ¿sí? David era todo lo que acaban de decir, pero una de sus características era que él buscaba siempre estar en comunión, estar alabando, estar adorando al Señor. También se le llamaba a David el dulce cantor de Israel. Y, y tú sabías que él compuso 73, no, bueno, la mayoría de los salmos, sí, fueron 73. Él compuso 73 salmos. Y algunos otros autores de los salmos fueron Asaf, los hijos de Coré, fueron Salomón, Moisés y Etán, ¿sí? Ellos también compusieron algunos salmos y hay otros 50 salmos con los cuales no se menciona el autor, ¿sí? Pero, ¿qué era lo que queremos? Hoy vamos a revisar qué era lo que hacía David cuando pasaba por situaciones, por pruebas, cuando él estaba sufriendo a la mejor persecución. ¿Qué era lo que hacía David? Eso es lo que vamos a revisar. Pero antes de pasar a ese punto, en el corazón de David también estaba el que Dios fuera glorificado, el que Dios fuera exaltado. Y él designó, organizó coros, organizó el servicio para la alabanza a Dios. Mira, vamos a Primera de Crónicas 16:4. Primera de Crónicas 16:4. Dice la Biblia. Dice la palabra de Dios, dice, y designó a algunos levitas como ministros delante del arca del Señor para que celebraran, dieran gracias y ¿qué más? Y alabaran al Señor, Dios de Israel. Asaf, el jefe y segundo después de él, Zacarías. Después, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliad, Benaía, Obededom y Jehiel. Con instrumentos musicales, arpas, lira. También Asaf tocaba címbalos muy resonantes. Y los sacerdotes Benaía y Jaziel tocaban trompetas continuamente delante del arca del pacto de Dios. Entonces, tú puedes ver cómo David, o sea, en el corazón de David estaba que Dios fuera glorificado, que a través del pueblo fuera exaltado y él designó, o sea, instituir ahí en ese lugar, o sea, esa alabanza y esa adoración a través de instrumentos, a través del arpa, a través de esos instrumentos musicales. Y dice que era de manera, pues ahí de vez en cuando, no, ¿verdad? Que era de manera continua, era de manera continua. Y bueno, pues podemos ver que los salmos también nos van a invitar a adorar y alabar a Dios. Los salmos ya vimos que fueron escritos la gran mayoría por David, pero también está Asaf, los hijos de Core y otros escritores. En los salmos también podemos encontrar qué podemos hacer en los tiempos de adversidad, en los tiempos difíciles. Y bueno, pues estos salmos nos invitan a buscar a Dios en todo tiempo. En el día de la felicidad, en el día en el que estamos alegres, que estamos contentos, en el día que nos pagaron, en el día cuando nos vamos de vacaciones, nos invitan ahí a buscar a Dios. Pero también nos invitan a buscar a Dios en el tiempo difícil. En ese tiempo nosotros podemos acercarnos a Dios y ofrecer a Él las cargas que traemos, podemos poner delante de Él cómo nos sentimos, cómo está nuestro corazón. ¿Creen que Dios se enoje porque le digamos que Dios estoy triste, Dios, y que seamos sinceros y que le digamos, a veces por lo que estamos viviendo, estamos desanimados, estamos a lo mejor deprimidos, angustiados, tristes? ¿Crees que Dios se enoje porque le diga, oye Dios, pues estoy deprimido, mi fe como que está menguando, mi fe como que no, pues no está en un 20%? ¿Crees que Dios se enoje si nosotros vamos con Él y le decimos esto? No, ¿verdad? No, o sea, con Él podemos ir y podemos derramar ahí nuestro corazón y decirle cómo nos sentimos. O decirle, Dios, pues
no estoy viendo una respuesta a lo que estoy orando y me siento triste, me siento desanimado. Eso lo podemos hacer. Y eso nos dicen los salmos, que podemos acercarnos a Él en todo tiempo. Y podemos, algo que podemos hacer uniendo esto con el tema de la adoración, es que en ese tiempo podemos ofrecer a Dios alabanza, podemos ofrecer a Dios adoración. ¿Has escuchado el término sacrificios de alabanza? ¿Sí? Bueno, pues en ese tiempo podemos ofrecer esos sacrificios de alabanza a Dios. Cuando estoy, ¿y por qué es un sacrificio? Porque es algo que va a costar trabajo, algo en lo cual, o sea, si estoy triste, ¿cómo voy a alabar a Dios? ¿Cómo lo voy a glorificar si mi corazón está todo apachurrado, si mi corazón está todo acongojado? ¿Cómo voy a alabar a Dios? Bueno, pues en ese tiempo nosotros podemos ir con Dios y ofrecerle esos sacrificios de alabanza. Mira, Salmo 107:22 nos habla de esto. Dice, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. ¿Sí? Ofrezcamos sacrificios de alabanza. Otra cita, Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Qué podemos ofrecer? Sacrificios de alabanza. Es decir, y aquí también nos da la palabra misma, nos da la definición, dice, fruto de labios que confiesa su nombre. Un sacrificio de alabanza es un fruto que confiesa su nombre, o sea, es un canto, es una alabanza, eso es un tiempo de adoración, es un tiempo de comunión con Él en el cual pues a pesar de lo que sintamos acá en nuestro corazón, a pesar de lo que estemos viviendo, podamos ir con Dios y ofrecer ese sacrificio de alabanza, ¿sí? Y te digo, cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, es un poquito complicado, pero debemos de buscar, o sea, el que Dios sea en ese tiempo, que busquemos a Dios y que Él sea glorificado y exaltado. Cuando adorar a Dios, cuando a lo mejor cuando se nos poncha una llanta, ¿sí? Decir, bueno, pues Señor, todas las cosas ayudan a bien y bueno, pues vamos a cambiar esta llanta, ¿sí? O cuando pierdes un billete de 200 pesos o pierdes tu cartera, o de a 500, ¿no? ¿Cuántos han perdido su cartera o han perdido un billete? ¿Sí? Varios hemos perdido ahí dinero, ¿sí? Bueno, pues en ese tiempo adorar a Dios. Cuando te regaña tu jefe, ¿sí? Y tú hiciste las cosas como él te dijo, pero llegó de malas y te regaña, ¿sí? O cuando estamos enfermos, o cuando se te queme el arroz, ¿sí? Preparaste todo y era la fiesta, era la convivencia, el cumpleaños y se te quema el arroz. ¿Mm? ¿Qué haces en esa situación? Cuando no hay trabajo, cuando a lo mejor fallece algún familiar, algún ser querido, cuando no tienes, cuando no se tiene trabajo, no se tiene una fuente de ingresos, o cuando las cosas no salen como nosotros deseamos, ¿sí? O lo planeamos. Ahí podemos nosotros ofrecer esos sacrificios de alabanza. E ir con Dios y decirle, Dios, o sea, a pesar de lo que estoy viviendo, a pesar de lo que me ha sucedido, yo quiero alabarte, yo quiero glorificarte y que pases un tiempo con Él. Y dejar, a lo mejor no vas de tu boca no van a salir muchas palabras, pero va a ser un tiempo en el cual vas a estar en quietud, vas a estar a lo mejor postrado o vas a estar sentado, esperando recibir de papá ese abrazo, esperando recibir de papá ese consuelo, esa palmadita en la espalda que te dice, hijo mío, yo estoy contigo. No temas, yo estoy a tu lado, yo estoy aquí contigo para ayudarte en esta situación que estás viviendo, ¿sí? O sea, una de las características de David era que él tenía un corazón ¿cómo? Conforme al corazón de Dios, ¿sí? David se caracterizaba porque tenía un corazón humilde,
Un corazón humilde es aquel que reconoce a Dios, es aquel que se somete o que busca hacer la voluntad de Dios. Y así era David. Y David en todo tiempo buscaba el adorar a Dios. Y los salmos, podemos ver que a través de los salmos, Dios nos invita, bueno, más bien de los salmos que escribió David cuando estaba pasando por situaciones difíciles, cuando Saúl, a lo mejor, un ejemplo, cuando Saúl lo estaba persiguiendo, al final de los salmos, ¿qué decía David? Y él decía que Dios sea glorificado y siempre buscaba esa adoración y siempre buscaba el que Dios fuera alabado y glorificado, ¿sí? Y lo puedes ver, pues, revisa al ratito en tu casa los salmos, los primeros salmos, y te vas a dar cuenta que casi al final de los salmos, David invitaba a alabar y a glorificar a Dios. Los salmos son oraciones, los salmos son oraciones, pero también son himnos que compusieron los autores que les comentaba hace un rato, ¿sí? Y, y a eso podemos ver eso en David, que a pesar de lo que estaba viviendo, a pesar de que había persecución, que lo querían matar, lo querían asesinar, él había problemas con sus hijos, había problemas familiares, él buscaba a Dios. Y después de buscarlo, que Dios fuera alabado y que Dios fuera glorificado. Y eso lo podemos ver en los salmos. Ahora, cuando nosotros buscamos a Dios y le ofrecemos a Él esos sacrificios de alabanza, ofrecemos a Él y le decimos: Dios, no quiero, estoy triste y no quiero, o sea, no tengo ganas de orar, no me siento con el ánimo de estar platicando o estar leyendo o estar en comunión, o sea, pero hacemos un esfuerzo y le decimos: Dios, aunque estoy triste, aunque estoy preocupado, estoy angustiado, quiero estar contigo, quiero alabarte, ¿sí? Ahí en ese momento van a suceder cosas en nuestra vida que nos van a levantar, que nos van a fortalecer. Y podemos ver ahí el amor de Dios, o sea, vas a experimentar en ese momento ese abrazo del que te hablaba hace un momento. Vas a poder experimentar ese amor de parte de Dios. Mira, y en la adoración encontramos beneficios. Cuando nosotros adoramos, encontramos beneficios. Muestra del amor que Dios tiene hacia cada uno de nosotros. Y Dios va a cambiar nuestra condición. El Salmo 30, versículo 8 dice: a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. ¿Has cambiado mi qué? Mi lamento en baile. Aquí nos describe cómo se encontraba el salmista. En él había tristeza, había dolor, había lamento, dice. Pero cuando él buscó de Dios, esa situación cambió, fue diferente. Cambió del lamento por el baile, por la alegría. ¿Por qué? Porque había estado en comunión, en contacto con Dios. Dice: desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti que clamaré, cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. O sea, ve la actitud. O sea, aquí dice: pues tú has cambiado mi lamento en baile. Y yo no me voy a callar. Yo no me voy a callar de tus obras, de tus maravillas. Y aunque esté pasando por situaciones adversas y difíciles, yo te voy a alabar, yo te voy a glorificar. Y en ese momento Dios cambia nuestra condición. Sí, hay tristeza, a lo mejor sí hay dolor, pero Dios va quitando esa tristeza y ese dolor. Y vamos siendo fortalecidos y vamos siendo animados. Y a lo mejor estás angustiado, estás preocupado.
Dios se manifiesta y quita esa preocupación y quita esa angustia y pone en nosotros paz, ¿sí? Pone paz en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces Dios cambia nuestra condición cuando ofrecemos esos sacrificios de alabanza. También en Él hay libertad. Hay libertad a cada uno de nosotros. Hechos 16, 25 al 26 dice: como a medianoche, Pablo y Silas oraban y ¿qué hacían? Y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Pablo y Silas estaban en la cárcel, ¿sí? Estaban en la cárcel. Dice, de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Sí? Y aquí Pablo y Silas estaban en la cárcel, estaban atados, estaban en un cepo ahí, hasta el fondo, ¿sí? Los mandaron hasta el fondo de la cárcel, en lo más oscuro y a lo mejor húmedo, ¿no? que había. Pero ahí ellos decidieron cantar, decidieron alabar, decidieron glorificar a Dios a pesar de la condición que estaban viviendo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dios, o sea, Dios obró un milagro y fueron libres, o sea, las cadenas se soltaron, las puertas fueron abiertas y ellos recibieron libertad. Lo mismo nosotros podemos recibir libertad cuando ofrecemos sacrificios de alabanza a Dios, cuando tenemos esos tiempos de adoración, cuando buscamos adorarle, nos va a hacer libres. ¿De qué nos puede hacer libres? De la tristeza. Nos puede hacer libres a lo mejor de los celos. Nos puede hacer libres de miedos, ¿no? Fobias que a veces traemos. Una de las fobias, o más bien no son fobias, son miedos que yo tenía, es a las alturas, ¿sí? Es a andar así arriba, ahí en las alturas, pero Dios, o sea, fue quitando eso de mí poco a poco. O sea, yo no me podía acercar así a la orillita así de un edificio, ¿no? Y parar y ver hacia abajo. ¿Por qué? Porque me mareaba y me daba miedo. Dios fue cambiando poco a poco esa situación. Y también recuerdo en una ocasión cuando estaba poniendo unas ventanas, unas protecciones, estaba yo solo y eran más o menos unos 6, 7 metros de altura. Y bueno, pues veía hacia abajo y pues todo me daba miedo, todo me temblaba. Pero después de un tiempo, o sea, me di cuenta que eso ya había desaparecido. Entonces, Dios nos hace libres. Y después andaba y un tiempo fui responsable de mantenimiento ahí en el Centro Cristiano Calacuaya. Y andábamos ahí en la estructura, en el techo, ¿no? Y los que tenían más tiempo que yo, ahí los hermanos Lamberto, Bernardo, Bernabé, ahí ellos tenían más años que yo y no, pues se subían ahí a la estructura y hace años ponían lonas, ponían una carpa ahí en la iglesia y bueno, eran expertos. Bueno, pues yo tenía también en ocasiones, cuando yo llegué ya estaba todo construido, pero también tenía que subir a la techumbre, ahí arriba. Y ahí me di cuenta que Dios me había traído libertad, ¿sí? Libertad de ese miedo a las alturas. ¿Tú le tienes miedo a algo? ¿Hay temor en tu corazón? Bueno, pues ofrécele a Dios sacrificios de alabanza y Él ahí en su presencia te va a traer libertad y te va a ser libre. Vas a ser libre de esos miedos que tienes. Hay fobias, hay heridas del alma también, situaciones en las cuales las personas nos han lastimado por lo que nos han dicho, por lo que hemos vivido, por el contexto en el cual hemos ido creciendo. Pero Dios también desea hacernos libre. El próximo 12 de febrero va a venir nuestra hermana Olivia Vega y nos va a compartir un tema acerca de sanidad del alma. Entonces, les invitamos para que ese día asistan, ¿sí? Ahí está la invitación, asistan y bueno, trae alguna persona que tú veas pues que necesita esa sanidad de parte de Dios en su corazón, pues tráela y que Dios obre en su vida. Entonces, en la presencia de Dios hay libertad, ¿sí? Hay libertad. ¿De qué quieres que te haga libre Dios? ¿De qué necesitas ser libre?
conéctate con Dios, alábalo, exáltalo, ¿sí? Y Él va a traer libertad a tu vida. Así como físicamente trajo libertad en Pablo y Silas, lo mismo sucede en nuestras vidas, en lo anímico y en lo espiritual. La alabanza o cuando nosotros conectamos con Dios también va a producir gozo en nuestras vidas, ¿sí? Lucas 24, versículo 50 al 53 dice, entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzaron sus manos, los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Aquí está hablando de Jesús cuando va con algunos de los discípulos. Dice, y ellos después de adorarle regresaron a Jerusalén con gran ¿qué? Gozo. ¿Y qué era lo que habían hecho para recibir este gozo? Habían adorado, ¿sí? Habían adorado, dice que habían adorado. Después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Una constante alabanza a Dios, ¿sí? Nos habla de eso. Tenemos que tener una constante alabanza a Dios, adorarle. Y Dios se va a encargar de lo demás. Dios se va a encargar de nuestra situación, de nuestros problemas, de nuestras dificultades. El ir con Él y esperar, o sea, esperar de ese abrazo, de ese toque de Dios. Y algo más que también nosotros recibimos de parte de Él, es que en la medida que nosotros conectamos con Él, podemos escuchar la voz de Él con mayor claridad. Y hace años, cuando iniciaba la vida cristiana, o sea, yo me sorprendí cuando escuché que Dios habla al hombre. Y dije, ¿qué? ¿Cómo es que Dios habla? ¿Cómo es que Dios habla al hombre? O sea, ese Dios que está ahí arriba y que es poderoso y que creó los cielos y la tierra, ¿cómo es posible que Dios me hable? Pues déjame decirte que Dios nos habla, ¿sí? Y en la medida, Dios nos puede hablar a través de la manera en la cual la mayoría de las veces nos habla es a través de su palabra. Es cuando nosotros escuchamos a lo mejor alguna predicación, alguna enseñanza. Dios nos habla ahí a través de su palabra. Cuando nosotros nos puede hablar a través de sueños, a través de visiones, nos puede hablar a través de nuestras autoridades, a través de tu papá, de tu mamá. Y aunque digas a lo mejor, pero es que mi papá y mi mamá no son cristianos, Dios puede hablarte también a través de ellos, aunque no sean cristianos, ¿sí? Y nada más tenemos que estar atentos, atentos a lo que Dios, a lo que estén diciendo y Dios puede hablar a través de ellos. Entonces, Dios habla al hombre, Dios habla a nuestras vidas. Pero esto se va a ir, es cuestión de ejercitar. Y en la medida que tú conectas con Dios, vas pudiendo discernir y diferenciar la voz de Dios a la voz de las circunstancias o a la voz de mi voluntad o a la voz del enemigo. ¿Sí? Son otras voces que podríamos escuchar. Pero esto va sucediendo en la medida que vamos conectando con Dios. El poder escuchar su voz, ¿sí? El poder escuchar su palabra y saber qué hacer, recibir de parte de Él instrucciones para nuestra vida. Entonces, si nosotros vamos a su presencia, vamos a ser bendecidos. Si nosotros ofrecemos sacrificios de alabanza, vamos a ser bendecidos. Y Dios, o sea, Dios, Dios es digno de alabanza, Dios es digno de adoración. Y si tú estás pasando por una situación adversa y difícil, ¿qué tienes que hacer? Ve a la presencia de Dios. ¿Sí? Los salmos a eso nos invitan, que en situaciones difíciles, en situaciones adversas, alaba a Dios, glorifica a Dios, adóralo, no importando la condición en la cual estemos, no importando que a lo mejor nuestra alma y nuestro cuerpo dicen, no quiero adorar, no quiero saber nada, no quiero, estoy, a lo mejor estoy cansado. Bueno, pues ahí tenemos que hacer algo y decirle, alma mía, alaba al Señor. Alma mía, glorifica a Dios. Alma mía, ofrece a Dios sacrificios
de alabanza, ¿sí? A lo mejor hay un grito de angustia en nosotros, pero también que haya un canto de alabanza a Dios, así como el título de ese salmo, ¿sí? Un grito de angustia por lo que estamos viviendo. Señor, ayúdame en esta situación porque es superior a mis fuerzas, es superior a lo que estoy viviendo. No puedo, Señor, pero tú puedes ayudarme. Pero que también de nosotros salga ese canto de alabanza. Señor, sé que es una situación adversa y difícil, sé que es algo complicado, pero aquí estoy, Dios, para alabarte y para glorificarte. Y si tú sabes tocar algún instrumento, pues ahí tú solo en tu habitación o en el parque donde estés, comienza a adorar. Y si no, tú no tocas algún instrumento, bueno, pues con tu voz comienza a adorar. No importa si estás afinado o no estás afinado, ahí glorifica a Dios. O puedes poner una pista, puedes poner un canto que te ayude y con eso comenzar a adorar y buscar exaltar y glorificar a Dios, ¿sí? Lo importante es que nosotros vayamos con papá y ofrezcamos a Él sacrificios de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesa su nombre, ¿sí? Fruto de labios que confiesa su nombre. Y así como estamos, vamos a comenzar a alabar, vamos a comenzar a glorificar a Dios. Bueno, y pues nos despedimos de nuestros hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Dios les bendice. Dios les bendice. Bye. Y así como estás, cierra tus ojos. Vamos a orar y después de esta oración vamos a poner unas pistas para que nosotros alabemos al Señor. Papá, aquí están nuestras vidas. Posiblemente estamos pasando por situaciones adversas, por situaciones difíciles, en casa, en el trabajo, en la escuela, pero queremos en esta mañana ofrecer sacrificios de alabanza, que a pesar de lo que estemos viviendo, oramos y le ordenamos a nuestra alma y le decimos: alma mía, alaba al Señor. Alma mía, glorifica al Señor. Disponemos nuestras vidas, disponemos nuestros corazones para que tú seas alabado. Guíate a través de estos cantos y comienza a adorar a Dios a través de este canto, a través de esta alabanza. Comienza a alabarle, comienza a glorificarle y siéntete en plena libertad si tú quieres pararte, si tú quieres levantar tus manos o quieres estar sentado, como tú gustes. Pero vamos a adorar a Dios.